Buenos días, mi nombre es Marta Boeto, soy ingeniera agrónoma, recibida en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Soy doctora en Ciencias Agropecuarias y profesora a cargo de la Cátedra de Ecología Agrícola de la misma facultad. Miembro de la Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria y también de SOCLA, que es la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Hoy me convocan para presentar una experiencia acerca de iniciación profesional, pero también taller abierto a todo público sobre el armado de sistemas de riego accesibles, es decir, que tengan bajo costo y que se puedan hacer con elementos disponibles en el mercado, pero también con elementos que tenemos en casa. Como mi enfoque es ecológico y agroecológico, primero debo revisar el papel del agua en los sistemas productivos de alimentos y algunas pautas para su uso. Así es que primero les presento un modelo de funcionamiento de cualquier ecosistema y agroecosistema. El título acá se verá un poquito tapado, es modelo de caja blanca, quiere decir que yo voy a ver todo, cómo está constituido un sistema, eh, y vemos ahí adentro cómo es el flujo de energía y nutrientes. Nos interesa especialmente que centren su atención sobre este componente que es el de productores y que vean que productores o plantas consumen el agua desde el suelo. Es decir, nos interesa principalmente, esto que está todo en azul y rodeado por rojo, es el flujo de agua dentro del sistema, el contenido de agua que tiene el suelo, porque es desde allí que las plantas van a tomarla. ¿Para qué? Para producir biomasa, para después producir flores y para producir frutos. Nosotros sabemos que frutas y verduras están constituidas por hojas, algunos tallos tiernos, podemos tener flores como el coliflor, podemos tener frutos, pimiento, tomate, berenjena, y raíces como o tallos como papa, batata, yacón, que está en otra de estas charlas, zanahoria, etcétera. Vemos que entonces dependemos fundamentalmente del estado del suelo y su capacidad para receptar, conservar y después ceder sin mucho esfuerzo el agua hacia las plantas. Y que la entrada principal de agua al suelo, a nuestro principal reservorio, es lluvia. En el modelo vemos que la entrada se da por lluvia, ¿cierto? Pero que también puede haber una salida por acción del sol, por el calor que termina recibiendo el suelo, porque no está cubierto, como evaporación. El agua se evapora del suelo, el agua puede en algunas ocasiones escurrir sin llegar a infiltrar, por lo tanto se escapa del sistema sin brindar los servicios que nosotros necesitamos que brinde y también puede percolar profundamente escapando del perfil del suelo que pueden explorar las raíces de las plantas que nos interesan. Entonces, las pautas para antes de hablar de riego deberían estar referidas a qué condiciones debe tener el suelo para hacer un buen depósito de agua para las plantas, qué condiciones debe tener el suelo para ceder el agua a las plantas, para no evaporar, para recibir bien la lluvia, para que no escurra el agua, para que no percole profundamente en demasía. Y si eso en el balance me diera que aún así necesito más agua para la producción, entonces sí instalo un sistema de riego o tengo que regar. En este caso, fíjense ustedes que la flecha de riego de entrada de agua al suelo es verde. Lo vamos a explicar porque otro concepto que tenemos que revisar es lo de la huella hídrica. Entonces, el balance de agua en el sistema va a depender fuertemente del tipo de suelo, principalmente su textura, que incide fuertemente en cómo recibe el agua de lluvia y si la retiene o infiltra profundamente. Después, si el suelo está cubierto, ya sea por la cobertura de las plantas vivas que yo estoy produciendo, por plantas espontáneas o porque yo hago una tarea que se llama colchado mulch, es decir, de poner algún tipo de material sobre el suelo,
que generalmente aconsejamos que sea, por ejemplo, restos de plantas, las mismas verduras que yo voy limpiando, dejarlas sobre el suelo o, por ejemplo, las malezas, ¿no? Las malezas que uno saca del sistema, en vez de sacarlas del lugar en donde está el cultivo, dejarlas entre las plantas de cultivo para que una vez que estén muertas vayan formando como una alfombra que mantenga fresco el suelo, que sea bien rugoso para que cuando caigan las gotas de lluvia no castiguen directamente las partículas del suelo, infiltre lentamente y tampoco se evaporen demasiado. Y el tercer renglón que está ahí marcado, que es sumamente importante y que está muy influenciado por la cobertura de la que hablamos anteriormente, es el contenido de materia orgánica que tenga el suelo, ¿no? Que le va a dar buenas características para la circulación de agua. Entonces, fíjense ustedes que el cartel de abajo dice: los suelos sanos con un alto contenido de materia orgánica pueden almacenar grandes cantidades de agua. Antes dije que también nos íbamos a fijar en la huella hídrica. Hoy el mundo habla de huella hídrica. El mundo, sí, los países que ya están trabajando sobre ello, el mundo científico. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque el agua no contaminada, el agua no salada, es escasa. Entonces nos estamos fijando en qué lo usamos y cómo lo usamos, en qué cantidad sería. La huella hídrica sería tener en cuenta qué consumo hacemos por cada producto para la producción de un bien o para dar un servicio. Fíjense ustedes que consumir productos de origen animal significa consumir mucha agua en el proceso productivo de ese producto. Ahí señalado en rojo está, por ejemplo, la manteca, que para producir 100 gramos de manteca necesitamos 555 litros de agua. Esto es para que digamos, la vaca produzca la leche, ¿cierto? Y todo el proceso que lleva después esa leche hasta convertirse en un pan de manteca. Que un queso, un pedazo de queso de 1 kilo, tiene por detrás un consumo de 3.178 litros de agua. Una hamburguesa lleva 2.345 litros de agua en su producción y así respectivamente. Por eso, cuanto más corta es la cadena de producción, menos aguas vamos a gastar. Si en vez de consumir estos productos animales solamente nos refiriéramos a los productos vegetales, veríamos que consumimos menos agua. Las huellas hídricas se clasifican de 3 tipos: azul, verde y gris. Yo pinté de gris la huella hídrica o la entrada de agua de riego al agroecosistema porque me estaba refiriendo al volumen de agua de lluvia que quería que fuera de lluvia, que va a ser evaporada en un proceso productivo. Preferiría que no fuera azul, que sería agua dulce extraída de un depósito, por ejemplo, que fuera agua que tuviera la posibilidad de ser potabilizada para el uso humano. Por eso, cuando yo hablo de agua de lluvia, que en la huella hídrica, que nuestro sistema productivo sea principalmente verde, sería muy importante que hiciéramos un esfuerzo en los sistemas productivos para o generar nuevos depósitos de agua de lluvia, como ese estanque que se ve abajo en la figura, que es simplemente un estanque cavado, depende del tamaño a mano, con una máquina, e impermeabilizado con algún plástico. Para la gente que vive en el campo se pueden conseguir silo bolsa que ya ha sido usado y reutilizarlo, o si no, generar nuestros desagües pluviales en la casa o en algún techo que tengamos, un galpón, para instalar las bajadas de agua hacia tanques o algún tipo de reservorio para la conservación de esa agua y no dejarla correr. Hablamos antes de los consumos de agua para producir vegetales. Fíjense ustedes, en este cuadro tengo los consumos de agua o las huellas hídricas en litros de agua para la producción de distintos tipos de alimentos de tipo vegetal, empezando con nuestro tomate. Un tomate de 70 gramos lleva 13 litros de agua. Una naranja de 100 gramos lleva 50 litros de agua. Acuérdense que cuando hablábamos de 100 gramos de manteca eran 555 litros de agua. La manzana también en 100 gramos 70 litros de agua y así respectivamente. Entonces, ese es el consumo de agua para producir, y que entonces si
tiene que entrar al sistema agua de lluvia, no se puede estar perdiendo por escurrimiento, por percolación profunda, por evaporación desde el suelo, sino que tiene que ser transpirada la mayor proporción. Agua transpirada a través de nuestros productores, porque en ese proceso de transpiración conlleva la fotosíntesis y por lo tanto la producción. Cuando nos planteamos capacitar a los estudiantes de agronomía a través de una iniciación profesional, dijimos, bueno, tratemos de abarcar una propuesta que sea, cuyos resultados sean trasladables a sistemas diversos o de formación como esta, que es una foto de la parcela de Claisa para el año 2017, donde tenemos parcelitas con distintos cultivos como lo que se ve acá, que hay lechugas, que hay flores, que por allá hay un cereal de invierno, acá más cerca hay nabo. Fíjense ustedes que los suelos están cubiertos con restos vegetales. Unas propuestas que sean trasladables o transferibles, por ejemplo, a huertas familiares o a quintas como pautas de mejora para el funcionamiento del flujo del ciclo del agua en quintas productivas más grandes. Entonces, esta iniciación profesional que se dio en 2015 tuvo este objetivo, capacitar a los estudiantes que quisieran inscribirse en riego, pero en el proceso completo, o sea, diagnosticar el estado del predio, pero el predio como agroecosistema, o sea, con todos los componentes que vimos antes en el modelo, con el diseño del sistema que mejor ajustara el sistema de riego, que mejor ajustara a la diversidad de la estructura que yo encontraba en el sistema productivo, que lo ejecutaran y que hicieran propuestas de mantenimiento del sistema. El objeto o el caso que nosotros le dimos a los estudiantes para trabajar fue la parcela de agroecología que está en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Ustedes ahí ven un plano, tiene no solamente esa diversidad estructural que vieron en la foto, sino en este plano estoy viendo que conlleva una diversidad de situaciones también para el consumo de agua, porque está marcado en amarillo parcelas que debían ser llevadas en secano, porque eran cereales, si no me equivoco, centeno ese año con producción biodinámica, y las parcelas marcadas en amarillo eran complejas porque teníamos sobre una consociación de triticale con vicia, que debía ser llevado como centeno, como cultivo de cobertura, diversos frutales, como mandarino, higuera, limón, membrillo, ciruelo y durazno. Y estos debían ser regados solamente en la cazuela, o sea, al pie del árbol, sin invadir con agua el resto del cultivo de cobertura. Entonces los estudiantes se inscribieron, empezaron, lo primero que hicieron fue hablar con los responsables de las parcelas, y lo que uno siempre hace con el dueño del jardín, con el dueño de la huerta, con el quintero, para saber cuál es su situación, cómo maneja el suelo, revisar la parcela, ver si manejan coberturas del suelo, hacer algunas muestras, aunque sean trabajos visuales para ver el contenido de materia orgánica del suelo, hacer riegos de prueba y ver cuánto infiltra de lo que regamos, y recién ahí hacer una propuesta de un sistema que sea flexible, que pueda ser modificable en el tiempo. Si es que la propuesta es agroecológica, siempre hay mucha rotación de cultivo, nuevas consociaciones, entonces el sistema de riego se tiene que ir ajustando a la nueva propuesta. Cuando los estudiantes lograron diseñar su sistema productivo, presupuestarlo y ya comprar los elementos y buscar los otros para completar la instalación, se invitó a público en general y a otros estudiantes a un taller que, como tuvo muchos inscriptos, se hizo en 2 días, en un día viernes y un día lunes, en el medio del fin de semana, ¿no? Entonces,
se invita a este taller de riego, las personas concurren y allí se les presenta la situación en forma conjunta con los estudiantes, cómo era este proyecto, y también se les presenta la situación. Los estudiantes presentan el diseño que habían elegido y se invita a la gente a instalar todo un sistema de riego que consistió en llevar este, con una manguera muy gruesa, un caño de riego grueso, llevarla, digamos, el agua hasta el fondo de la parcela y cada tanto sacar una derivación con una llave esclusa. Hay de distintos tamaños, distintos precios en el comercio, hasta en estos hipermercados de la construcción. No hace falta ir a una casa especializada, también podemos encontrar llaves de riego o sistemas para adaptar. Y en este caso los estudiantes que participaban decidieron instalar a cada parcela un sistema individual que se ajustara a esa propuesta. Entonces ahí vemos el caño que se ve más abajo, sería el caño principal que lleva el agua, y y el caño que está más arriba sería la reguera que está en la cabecera de la parcela, y la derivación se hace desde el caño principal con una llave esclusa. Que instalaron sistemas de riego por goteo. Las cintas de goteo se compran por metro, hay de distintos tipos, y se pueden elegir en función del volumen de agua que queremos que caiga sobre el suelo en forma muy localizada en la unidad de tiempo. En este caso hicieron una práctica de poner cintas de goteo en una parcela que todavía no tenía cultivo, las cintas de goteo en parcelas que ya tienen cultivo con un distanciamiento entre líneas diferente, y también recurrieron a poner aspersores. El aspersor que tira un manto de agua puede ser regulado en función de la verticalidad con el cual se lo instala, porque es como una pequeña estaca, o tiene unos anillos reguladores. Este tipo de aspersores uno puede determinar la altura a la que moja las plantas, la distancia a la que llega el agua, pero también qué abanico o qué cono de agua con horizontal distribuye. Como la inquietud de la gente persistió en el tiempo, en el año 2019 se volvió a repetir el taller, pero acá ya incluimos otros materiales. Se hicieron tareas de mantenimiento del sistema de riego que se había instalado anteriormente, algunos arreglos, cambios de cinta de goteo, pero también se instalaron nuevos sistemas. Siempre las reuniones inician con una pequeña exposición donde se vuelcan estos conceptos teóricos de la ecología y de la agroecología, donde se reflexiona sobre la importancia del suelo como principal depósito de agua, sobre determinar la necesidad o no del riego, sobre el uso, la calidad del agua que se va a utilizar para el riego, y luego se va a la acción, que es decir, siempre se vuelve sobre una revisión del sistema, el diagnóstico acerca de la necesidad de hacer arreglos, cambios de mangueras, parchar roturas, etcétera. Y se instalaron sistemas de riego caseros. Generalmente utilizamos PET, todos tenemos botellas descartables en casa, y si no la tienen los vecinos, en este caso es por goteo, por gravedad, al pie de una higuera, en donde estamos instalando una botella que está con agua en forma invertida, agarrada a una estaca, y que se regule el volumen de agua que va a caer al pie de la planta, ajustando más o menos la tapa. Después se armaron otros riegos, también son por goteos, pero solar. Acá no es que actúe la gravedad, sino que de una foto de una botella pequeña. Esta es una foto tomada de internet, les aclaro porque
van a ver la foto que encontré sobre nuestra experiencia, no era de la calidad que ustedes merecen, pero bueno, les explico cómo es el sistema. Tenemos una botella, puede ser de 1 litro, 1,5 litros, que se la corta más o menos a 3/4 partes de su altura, se la entierra unos 10 centímetros en el suelo, con una buena exposición solar, se la llena con agua, eh, se apoya un poco de suelo para que no se mueva, si usted se ve en este esquema que está acá, o sea, se pone el primer envase, se apoya un poco de suelo, se pone el segundo envase por afuera como una campana, que como ven ahí son un pedazo, se le saca la base a un bidón de agua de 5 litros, puede ser una botella más gorda, ¿cierto? Como de esas gaseosas que vienen de 2,5 litros, y se la pone arriba como una campana para que como recibe calor, la radiación solar directa, este ambiente se calienta mucho, provoca la evaporación del agua desde el recipiente menor, ese vapor de agua toca la pared del envase mayor, sobre ella se condensa y cae al suelo humedeciéndolo. De esa forma tienen asegurado un riego que puede durar varias semanas. ¿No? Es un goteo permanente de agua en la base de la planta. Y lo aconsejable es que este sistema esté al pie de la planta a no más de 10 a 15 centímetros de la base de la misma, para que el pequeño bulbo de humedad que se forme sea muy cercano o esté sobre lo que llamamos rizósfera, que sería ese volumen de suelo explorado por las raíces y las raíces. Entonces, esas son las propuestas. Eh, bueno, espero que esto les haya sido de utilidad. Como siempre, les agradezco la atención y quedamos disponibles para cualquier consulta a través de los correos de la facultad y de la Maratón Verde. Muchas gracias.